Uno que al final de cuentas se refiere a dinero y otra responsabilidad civil y otra responsabilidad que tendría como consecuencia, entre comillas, la privación de la libertad personal del médico, y en una de esas su suspensión o su inhabilitación para ejercer la medicina. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos garantiza, le garantiza a todas las personas que habitan el territorio nacional que se dediquen a la actividad lícita que quieran, la que más les convenga. Pero, y ese artículo de la Constitución, el artículo 5 que establece esto, también dice que para el ejercicio de ciertas actividades se requerirá de un título que se obtiene naturalmente después de estudiar, de practicar, y que lo convierte a uno, cuando menos teóricamente, en perito en la materia de ese título. Muchos de los artículos constitucionales tienen una ley que los reglamenta. Por ejemplo, el artículo 10 de la Constitución dice: todos los habitantes del territorio nacional tienen el derecho de poseer armas en su domicilio y para su defensa. Pero ¿qué armas? ¿Cuántas armas? Etcétera. Entonces hay una ley federal de armas de fuego y explosivos que reglamenta a ese artículo constitucional. Bueno, hay un artículo, el más famoso de todos, que sale de la Constitución, el 123, relativo al trabajo. Pero ¿qué trabajo? ¿Cuántas horas? ¿Con qué salario? Y entonces hay una ley reglamentaria de ese artículo 123, la Ley Federal del Trabajo. Bueno, ya concretamente este artículo 5 que dice lo de las actividades, bueno, lícitas, pero y tanto un título para las profesiones y una ley que lo reglamenta, que es la Ley General de Profesiones. Esa Ley General de Profesiones establece que precisamente para el ejercicio de la medicina se requiere de un título que permita a ese médico ese ejercicio, le permita ejercer la profesión, que se puede llevar a cabo de dos maneras. Una, a través de la prestación del servicio médico, y otra, a través de la ostentación como profesionista de ese servicio, como médico. Yo ejerzo actividades de la medicina sin ostentarme como médico, pero estoy ejerciendo. O no ejerzo, pero me ostento como médico. Y entonces, para los efectos de la ley, estoy igualmente ejerciendo, prestando, ostentándome o no prestando, pero ostentando. Son las dos maneras en que esta historia se puede ejercer, la historia de la medicina. Esa propia ley dice que para ejercer como médico, el médico debe de celebrar un contrato, la ley dice, con su cliente, bueno, diríamos nosotros con su paciente, porque aunque técnicamente el término es cliente, pues como que digamos que en la práctica no se oiría también el hecho de que un médico llegara al quirófano preguntando a los familiares por su cliente, como a lo mejor tampoco se oiría muy bien que llegara yo a un lugar, a una cárcel, a preguntar no por mi defendido, sino por mi cliente, como que suena mercantil, pero al final de cuentas, bueno, paciente, defendido, son de todos modos para la ley clientes.
El médico debe de celebrar un contrato con su cliente, un contrato que civilmente está regulado por la ley civil y se llama de prestación de servicios profesionales. Ustedes me dirían que quizás lo que les estoy afirmando es absolutamente inexacto, en tanto que ustedes como médicos jamás han celebrado un contrato con su cliente, con su paciente, y para que yo entonces los contrariaría afirmándoles que cada vez que convienen ustedes con su paciente, su cliente, en prestarle un servicio médico, están celebrando un contrato de prestación de servicios profesionales. Y lo digo porque nosotros tendemos a creer que el contrato existe o no en tanto un papel, en tanto un documento que naturalmente ustedes me parece que pues nunca le presenten a un cliente para que lo firme. Nada más un contrato, nada más que la historia legalmente es que usualmente los contratos se perfeccionan, se celebran consensualmente, quiere decir por el puro acuerdo de voluntades en solicitar la prestación de un servicio y en la aceptación para la prestación de ese servicio. Doctor, vengo a que usted me atienda. Quiero que doctor, doctor, quiero que me atienda. En el momento en que hay una solicitud y por parte del médico el consentimiento en que sí, en consentimiento, redundantemente en que sí, ese contrato de prestación de servicios de manera consensual, acuerdo de voluntades, verbalmente ya se celebró, por más que ese contrato no conste por escrito. Les voy a dar un ejemplo, digamos, común y corriente, el de una servidora doméstica que llega con una patrona y para una ama de casa pidiéndole trabajo y para que esa ama de casa diga que sí. Nunca entre ellas se escribirá ese contrato, pero y de todos modos, aunque no esté escrito, ese contrato de trabajo ya se celebró, y tan se celebró que si en una de esas la patrona despide a esa servidora doméstica injustificadamente sin indemnizarla, ella podría demandarla laboralmente en base a un contrato que entre ella y la patrona se celebró. Los contratos usualmente se celebran por el puro acuerdo de voluntades y se celebran verbalmente. Ese contrato, dice la Ley General de Profesiones, como todos los contratos, hace que nazcan obligaciones y derechos recíprocos, obligaciones y derechos. En el caso de la servidora doméstica, pues el de trabajar unas ciertas horas, en tanto un cierto trabajo. Esa es ella su obligación, pero su derecho es el de recibir un salario, un sueldo, un salario. Pero y lo mismo sucedería respecto de la patrona. Tiene el derecho de exigir el trabajo, de pedir el trabajo, de exigir el trabajo, pero tiene la obligación de pagar ese trabajo. Obligaciones y derechos recíprocos de ambas partes, de las partes. En el caso del contrato de prestación de servicios profesionales, la ley establece la obligación de quien preste ese servicio profesional de poner todos sus conocimientos y recursos materiales a favor del servicio
que se va a prestar, conocimientos y recursos. El prestatario del servicio, en este caso el médico, no tiene la obligación, no es Dios, de curar al paciente, pero sí tiene la obligación de poner, como ya dije, todos sus conocimientos y recursos en la atención de ese paciente. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si en la prestación de ese servicio, en la prestación de ese contrato, no se ponen todos los conocimientos o recursos? Que ese contrato, que la obligación, esa obligación que nace por ese contrato, se incumple. Se incumple, dice la ley, por negligencia, por impericia o en su caso por dolo. Negligencia, impericia o dolo. La negligencia es la falta de diligencia, la desatención, la dejadez, la desidia, el abandono, el descuido, el olvido, negligencia. La impericia es la falta de conocimientos, la falta de práctica, la torpeza, la inexperiencia, que son inaceptables en tanto que el profesional, y por el título que tiene, se estima, como ya dije, un perito. Bueno, es que esto que hice no supe cómo hacerlo, pero ¿cómo no supiste cómo hacerlo si en tanto tus estudios que culminaron con un título te convierten en perito, te convierten en profesionista o profesional, te convierten en un experto, en un maestro, en eso que estás tú ejerciendo? Negligencia, impericia o dolo. El dolo es el conocer y querer, quiere decir es la intención particularmente de causar un daño, que a mí me parecería que por parte de los médicos, salvo casos quizás excepcionales como el aborto o en fin, bueno, en la eutanasia que no está permitida pudiera presentarse, pero y no de a tiro un médico que vaya ejerciendo su profesión con la intención de incumplir su contrato, con la intención de causar un daño en tanto ese incumplimiento. ¿Qué sucede cuando los contratos se incumplen? Cuando se incumplen, en este caso, por negligencia o por impericia, que el profesionista obligado al cumplimiento del contrato sería responsable de los daños y perjuicios que causaron. ¿Recuerdan ustedes, han oído que, por ejemplo, un empresario al que un actor, una actriz, en fin, le incumplió un contrato? Voy a demandar y por el incumplimiento del contrato por daños y perjuicios. De la misma manera, por el incumplimiento de este contrato, de las obligaciones contractuales, se podría demandar, el paciente podría demandar por daños y perjuicios. Daños y perjuicios que al final de cuentas son económicos. Daño, el dinero que por el incumplimiento del contrato el paciente hubiese sacado de su bolsa, dinero que hubiese sacado de su bolsa, ese es el daño. En el caso del empresario que puse, pues el dinero que gasté en contratar este salón, en pagar el boleto de avión de quien al final de cuentas no vino, en fin, daños, lo que salió. Perjuicios, lo que dejó de entrar en la bolsa, en el caso del paciente, en su caso del empresario, el dinero que ya no recibí por la venta de los boletos, es decir, daño lo que sale, perjuicio lo que deja de entrar. Nada más que esta historia de negligencia o impericia
daños, perjuicios. Debe de ser la negligencia o impericia, debe de causar como consecuencia inmediata y directa ese daño o ese perjuicio. Tiene que haber una absoluta relación de causalidad y efecto entre el incumplimiento de la obligación, la negligencia, el impedimento, y el daño producido, el daño económicamente producido. Pero ¿y de cuánto podría ser ese daño? Ese daño económico, daños, perjuicios, lo que saqué o me dejó de entrar, se tiene que cuantificar. Y en el caso, cuantificar y probar la cuantificación, no nada más porque sí. Pero, y además, ese daño o perjuicio tratándose de la salud puede ser hasta el cuádruplo de lo que de una tabla, de un monto que la Ley Federal del Trabajo señala. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando alguna persona sufre una lesión durante su trabajo, una lesión que lo incapacita permanente o definitivamente, pues puede hasta demandar, pero y demandar hasta una cierta cantidad. Esa cierta cantidad, en el caso de la salud, daños, perjuicios, pero en el caso de la salud, podría multiplicarse para que fuera hasta 4 veces lo que señala esa Ley Federal del Trabajo. Y pues no sé qué, sí, supongo que desafortunadamente las cantidades que esa Ley Federal del Trabajo señala, aún multiplicadas por 4, pues son, por decirlo de alguna manera, modestas. Y entonces, pues no son de a tiro así lo que caprichosamente en una de esas se quisiera demandar. Aunque hay una segunda, que ya no es el de los daños materiales, el de los daños o perjuicios monetarios, sino los daños morales, que son aquellos que se causan a una persona por un acto ilícito, como sería el incumplimiento de una obligación, y que lo afectan en su imagen, en su aprecio, en la imagen o el aprecio que los demás tienen de uno, es decir, un daño moral. Y para que ahí sí pudiera correrse un cierto riesgo, en tanto que la cuantificación del daño moral queda a criterio del juez. Yo soy, yo soy una mujer hermosa, por lo menos así me veía, así me estimaba. Acudí a un cirujano plástico, y ese cirujano, que debió de haber puesto en su intervención todo su conocimiento, toda su diligencia, etcétera, incumplió y me causó una deformación física que hace que ahora hace que yo y los demás pues me vean de manera diferente. Eso me ha afectado en mi imagen, en mis sentimientos, en mi aprecio, etcétera, etcétera. Y entonces le vengo a demandar daños y perjuicios económicos, en tanto que no solo le pagué una primera intervención, sino que luego y entonces desembolsé, sino que además ya por ese motivo y desembolsé en tantas otras intervenciones quirúrgicas para medio remendar, pero y además, como ya no soy esa belleza que era, pues ahora ya los contratos que tenía y para la televisión, etcétera, se me cancelaron y entonces dejé de recibir. Eso sería daños, perjuicios económicos. Ay, pero pues ahora, por esa deformación que sufrí, cada vez que me veo en el espejo, ya ni siquiera me quiero ver en el espejo, ni quiero que nadie me vea, y vivo encerrada en mi casa, y bueno, entonces por eso tengo una afectación moral. Vengo a demandar, por tanto, que cuantifico, que demuestro facturas de honorarios, de gastos médicos, medicinas, hospitales, pero además por ese daño moral que he sufrido y que tú, pues, debes de cuantificar.
La prescripción quiere decir la acción para demandar, para perseguir, es de 2 años. Y antes la ley decía que 2 años a partir de que el daño, 2 años a partir de que el daño se hubiese causado. Pero a raíz de enfermedades que en unas de esas se transmitieron, como por ejemplo con la transfusión sanguínea, cuando no se sabía que a través de la sangre podían transmitirse hepatitis C o el HIV, etcétera. Bueno, se transfundió por una operación, por una intervención, etcétera. Hay una defensa que establece la propia ley y que es justamente la del caso fortuito. El caso fortuito, que en otras legislaciones, como en la norteamericana, están definidos como un acto de Dios, algo que no se debe a la negligencia, no se debe a la impericia, sino se debe justamente a un caso fortuito, algo que es absolutamente imprevisible y por lo mismo inevitable, porque si se puede prever y no se previó, si por prever se pudo evitar y no se evitó, ya no estaríamos hablando de un acto de Dios, estaríamos hablando de una negligencia o de una impericia. Esta historia es la de la responsabilidad civil, que al final de cuentas se traduciría, como ya he repetido, en dinero, en daños y perjuicios, en dinero que sale del bolsillo del paciente o dinero que deja de entrar. Negligencia o impericia productora de manera inmediata y directa del daño o perjuicio. Un daño o perjuicio que no se pudo prever, que no se pudo evitar, y en tanto la inexistencia de un caso fortuito. Negligencia, impericia, consecuencia, daños, perjuicios, y en tanto caso fortuito. Esa me parecería, a eso me parecería que si en una plática pudiera reducirse esta historia civil. Pero hay otra historia, la historia penal, la historia de un delito que entonces podría, teóricamente, o podría acarrearle al médico ya no una cuestión meramente monetaria, sino de la privación de su libertad personal y de la suspensión o inhabilitación para su ejercicio. El delito es la acción u omisión que las leyes penales sancionan, porque los delitos se pueden cometer por hacer algo castigado por la ley penal, o por dejar de hacer ese algo. Se puede privar de la vida a una persona por dándole un veneno, es decir, haciendo, o se le puede privar de la vida por no hacer, por ejemplo, darle de comer a un infante que depende de uno, pues justamente para comer y sobrevivir, por acción o por omisión. Y los delitos se cometen por dolo, quiere decir intención, lo que mencioné por ejemplo del aborto, de la eutanasia, o por imprudencia. Dolo, que es querer, o imprudencia, que es culpa. No quiero, pero no obstante que no quiero, de todos modos produzco el mismo resultado por culpa, por imprudencia. Yo quiero matar a mi enemigo, lo quiero privar de la vida, quiero cometer el delito de homicidio y lo atropello y lo mato. No, yo no quería privarlo de la vida, pero manejaba de tal manera imprudente, de tal manera culposa, que en el momento en que tuve a una persona enfrente, pues ahora sí que no hubo más que atropellarla, porque precisamente
no tuve cuidado en mi actuación. Los resultados serían los mismos, privar de la vida, pero claro, no se puede sancionar de la misma manera privar de la vida intencionalmente que privar de la vida culposamente. Lo importante aquí de esta historia es que tratándose de delitos culposos, que serían los de negligencia o impericia, la ley permite la que se llama libertad provisional bajo caución. Provisional porque es una libertad durante un juicio, y caución porque es en tanto un dinero con el que se garantiza que la persona durante su juicio no se va a sustraer de ese juicio, no va a escapar, no va a huir. Bueno, si escapa, pues entonces el juez hace efectiva esa caución y ordena la aprehensión, la privación de la libertad de esa persona. Dentro de esa caución, y nada más para explicarme, caben géneros, caben especies, la caución es el género, caben especies que serían, por ejemplo, la fianza, la prenda, la hipoteca, dentro de caución. Lo que nosotros al final de cuentas llamamos libertad provisional bajo fianza sería una especie de la caución, libertad provisional bajo fianza. Lo importante es que en los delitos culposos, aun cuando se prive de la vida culposamente, hay libertad provisional bajo caución. Y entonces, el médico acusado de un delito, en tanto haber sido cometido culposamente, lesiones, homicidio, puede enfrentar su proceso en libertad provisional bajo caución. Y entonces, no necesariamente, o yo diría que casi siempre, innecesariamente, tendría que ser privado de la libertad. Él enfrentaría su proceso en libertad provisional bajo caución. Pero y vamos a suponer que a ese médico al final de su proceso se le condenara a una pena privativa de la libertad. Esas penas privativas de la libertad, esas penas de prisión, en tanto delitos culposos, no son usualmente superiores a los 4 años de prisión. Y todas las penas privativas, no todas, pero muchas de las, en los delitos culposos, las penas privativas de la libertad hasta de 4 años de prisión pueden ser sustituidas por el pago de una multa. Tu conductor descuidado, por culpa, por negligencia, por impericia, privaste de la vida a un transeúnte. Te condeno a una pena de prisión de 3, 4 años, pero no para que la compurgues, en tanto que pagues una multa, voy a inventar, de 50,000 pesos. Puede ser sustituida, o esa pena de prisión puede ser suspendida, puede ser condicionada, en otros casos, pero igual, a que una persona, un manejador, pero y alcohólico, y entonces por eso fue que atropelló, bueno, entonces te impongo 4 años de prisión, pero no te sustituyo por el pago de una multa, te la suspendo en tanto cumplas estas condiciones. Sométete a un tratamiento de alcohólico, bueno, a una desintoxicación de tu adicción, etc. Es decir, resumiendo o repitiendo, las penas de prisión en los delitos dolosos y en tanto no excedan de 4 años de prisión pueden ser sustituidas o suspendidas. El resumen de esta historia sería: un médico acusado de haber cometido un delito de lesiones o de homicidio culposamente podría enfrentar su proceso en libertad provisional bajo caución, y en el caso de una condena no necesariamente ir a la prisión, porque su pena podría ser
sustituida o conmutada, sustituida o suspendida, por una multa o suspendida en tanto un X tratamiento. En la ley penal, también como en la ley civil, hay una excluyente de responsabilidad del delito, y esa excluyente es la de un caso fortuito en tanto algo que otra vez sea imprevisible o inevitable. En la ley civil, caso fortuito; en la ley penal, caso fortuito. Para que a un médico lo enjuiciaran, luego para más que lo condenaran, se requieren pruebas de la culpa, pruebas del delito culposo. Y esas pruebas, dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben de probar plenamente, quiere decir sin lugar a dudas, la culpa, la negligencia, la impericia del médico, y que esa culpa y esa negligencia hubiesen sido las causantes del delito, del daño, de la lesión, del homicidio. La culpa debe probarse plenamente. ¿Y cómo es que esa culpa se probaría plenamente? Con peritos. Esa ley reglamentaria del artículo 5º de la Constitución, la Ley General de Profesiones, establece: la culpa de un profesionista se puede probar nada más a través de peritos. Porque claro, ¿de qué otra manera podría probarse esa culpa? Con testigos, con la confesión del médico, con peritos, pero peritos que dictaminarían, en tanto que cosa importantísima, que además por la ley, por ley estamos obligados a llenar un expediente clínico. Los peritos dictaminarían fundamentalmente en tanto lo asentado en un expediente clínico, y por ese motivo nosotros debemos de tener el mayor cuidado en que en ese expediente clínico conste todo nuestro buen actuar, para que de ese expediente no resulte una negligencia o una impericia causante de manera inmediata y directa del delito. Desafortunadamente, en las averiguaciones penales del Ministerio Público, en los juicios penales, el talón de Aquiles se llama peritos, porque los peritos desafortunadamente responden a quien les paga. Pues esperen, a veces a quien los compra. Y entonces esos peritos son proclives a dictaminar, pues ahora sí, según su cliente, dictaminar que es blanco o dictaminar que es negro, en tanto que yo lo compré y quiero que diga que es blanco o diga que es negro. Sin embargo, esta historia puede tener un remedio, que es el siguiente. Antes los peritos dictaminaban según su leal saber y entender. Según mi leal saber y entender, 2 y 2 son 3. Y háganle como quieran, porque es mi leal saber y entender. Sin embargo, esa historia quizá ya no sea tan fácil, porque desde hace unos años los peritos pueden ser interrogados en la materia penal por las partes, por el acusado, por el acusador, el Ministerio Público, y para que su dictamen lo rindan bajo protesta de decir verdad, digamos bajo juramento, y para que entonces incurran en las penas de un testigo falso, si es que su leal saber y entender, más que eso, es falso. Obviamente falso. 2 y 2 son 3.
según mi leal saber y entender. Y para que entonces, interrogado del por qué, y para que tú, insistiendo falsamente, cometas un delito que tenga una pena de prisión. Cuando la CONAMED se creó, yo, muchos, todos, creímos que podría ser una Procuraduría Federal del Consumidor, que por ser del consumidor, pues le da la razón al consumidor, y aquí, para que se la diera de a tiro al paciente. Sin embargo, aunque ya esto no lo tendría yo actualizado, porque pues hace algunos años que no tengo que ver con la CONAMED, bueno, nunca tuve, pero como abogado de hospitales, en fin, que ver con la CONAMED, hasta donde supe, hasta donde he ido sabiendo, la CONAMED le pide a colegios, a academias, que emitan los dictámenes. Pues de a tiro me parecería difícil que una academia, un colegio, en fin, se prestara a emitir un dictamen falso para beneficiar a alguno. No, pero es que esos dictámenes, al final de cuentas, resultan anónimos. Sí, pero y a lo mejor esa es la mejor garantía de imparcialidad, de que no al final de cuentas una de las partes pues buscó a ese nombrado y hasta con dirección pues para comprarlo. Pero ese, no obstante que sea anónimo, y en tanto un dictamen puede pedírsele a la CONAMED que revele los nombres en un juicio, y para que a esos que rindieron el dictamen, al final de cuentas personas físicas, se les pueda interrogar y puedan ser responsables de una falsedad al ratificar ese dictamen ante un juez o al contestar las preguntas que las partes les formulen en ese interrogatorio. Ahora, entrando ya para terminar, no quiero alargar, al tema de las reformas propuestas al Código Penal, es cierto que existe un aumento de las demandas por negligencia médica y en tanto el ejercicio de la medicina, pero a mí me parece que ese aumento, sí, así está, poquito. A mí me parecería que una cosa inevitable es el aumento de las demandas por negligencias médicas. ¿Cómo impedir que un tercero, un paciente, y alentado por un abogado, de manera cierta o caprichosa, demande? ¿Cómo impedir que demande? Pero una cosa es que demande, que esas demandas hayan aumentado, y otra cosa absolutamente diferente es que esas demandas que han aumentado prosperen, concluyan, ya sea en un procedimiento civil o penal, en una sentencia condenatoria para el médico. En tanto un expediente clínico que no pruebe negligencia o impericia por parte del médico. Es cierto, bueno, aquí me pregunto, bueno, es cierto eso del aumento de las demandas, y es cierto también que se ha advertido sobre las graves consecuencias de penalizar el acto médico, pero yo me preguntaría, de a tiro lo que se penaliza, ¿es el acto médico o es de parte del médico la negligencia o la impericia productoras de un daño económico o de un daño físico, lesiones o homicidio? Y entonces aquí se habla de que el problema de negligencia médica es en esencia un problema de Estado. Yo sí diría que es un problema de Estado, bueno, y esa negligencia médica, en tanto lo que aquí se afirma, de un Estado que debe garantizar la infraestructura, equipamiento y personal suficiente de las instituciones públicas. Sí, pero que el médico como persona física sería el responsable por esa negligencia estatal, en tanto la falta de infraestructura, equipamiento y personal suficiente, pues me parece que es un problema de Estado. Yo sí diría que es un problema de Estado, bueno, y esa negligencia médica, en tanto lo que aquí se afirma de un Estado que debe garantizar la infraestructura, equipamiento y personal suficiente de las instituciones públicas. Sí, pero que el médico como persona física sería el responsable por esa negligencia estatal, en tanto la falta de infraestructura, equipamiento y personal suficiente,
o más bien sería responsabilidad de ese Estado negligente, insuficiente, que no proporciona eso que debiera proporcionar. Es cierto que el penalizar al médico lo está llevando a la práctica de una medicina defensiva. Sí, sí es cierto, porque naturalmente los médicos pues, están temerosos de que se les pueda en una de esas penalizar. El caso más allá de la diligencia y de la pericia. La negligencia médica comprende la falla del médico, estoy de acuerdo, pero aquí habla de la atención para el tratamiento de la condición del paciente por falta de conocimiento. Una es la negligencia y otra es la falta de conocimiento. Nada tiene que ver la negligencia con la falta de conocimiento. La falta de conocimiento no es negligencia, la falta de conocimiento es impericia. Negligencia o impericia productoras del daño. Aquí habla de que en el caso de un accidente desafortunado sin responsabilidad del médico, el accidente desafortunado naturalmente no implicaría la responsabilidad del médico, porque sería un accidente, sería un caso fortuito. Para que hubiera responsabilidad del médico, ese accidente no podría ser un accidente, tendría que ser un acto de negligencia o un acto de impericia. Ya no estaríamos hablando de un accidente, de un caso fortuito, estaríamos hablando de una responsabilidad del médico por negligencia o por impericia. Las leyes mexicanas deben determinar la cantidad de la indemnización, ¿de acuerdo? La determina hasta el cuádruplo, bueno, lo que se pruebe, pero y hasta el cuádruplo de lo que la Ley Federal del Trabajo. A lo mejor sí, lo que la ley mexicana debiera cuantificar en tanto un actuar médico sería el daño moral, porque ese daño moral no se cuantifica, como ya dije, queda al arbitrio del juez. En el consentimiento informado se debe establecer la posibilidad de accidente durante un tratamiento médico, que son imprevisibles y no son responsabilidad del médico. Me parecería que sí, naturalmente, en el consentimiento informado se le debe informar al paciente todo, incluyendo los accidentes, no, los casos fortuitos, en tanto el riesgo inherente que tiene la práctica de la medicina. Se debe advertir, pero y aunque no se advierta, de todos modos volvemos a lo mismo. Si se trata de un caso fortuito, aun y cuando no se hubiese advertido, no hay responsabilidad del médico, porque es algo, por enésima vez, que iría más allá de su responsabilidad, que no sería un acto de negligencia o de impericia. Se menciona aquí el Pacto de San José, que es un tratado internacional al que México desde hace mucho, desde 1970, en fin, se adhirió, y que contempla a la libertad que debe de tener la persona para no ser privado de ella durante un juicio, a las garantías de la Constitución, como por ejemplo la detención o encarcelamiento arbitrarios, la comparecencia en el juicio, el que en ese juicio la persona procesada, enjuiciada, deba ser oída, el que se presuma la inocencia de los enjuiciados, y toda esta historia del Pacto de San José me parece que ahora ya está en la Constitución, porque en un artículo primero de la Constitución se dice: las personas gozarán de las garantías de la Constitución y de las consagradas en los tratados internacionales. Y entonces eso yo creo que ya esté en nuestra Constitución, y por ese motivo no me parece tanto
que se deba modificar la legislación que regula la práctica médica, no tanto. Cuando el Tratado de Libre Comercio, a Juan Ramón de la Fuente, que era director de la Facultad de Medicina, y a mí, nos pidieron que gratuitamente, pero revisáramos los aspectos médico-legales del tratado, que podrían incidir en tanto el tratado. Y Juan Ramón y yo opinamos que nuestra legislación no se debiera de modificar tanto, porque pues aunque sea una legislación, digamos, en mucho antigua, es una legislación más o menos segura para la protección del médico. Los médicos se enfrentan a dictámenes periciales sin sustento. Si los dictámenes periciales no tuvieran un sustento, no serían dictámenes periciales. Yo dictamino, diría un perito, que el médico es responsable por negligencia o impericia y que por eso produjo este daño. Ah, bueno, sí, pero ¿y en tanto qué? ¿En tanto qué? Porque si no es en tanto qué, no sería un dictamen, sería un simple dicho sin valor en un juicio. A la hora de que ese dictamen se contradijera con otro, no basta que haya un dictamen en mi contra, yo puedo contrariarlo en tanto otro dictamen. Y si los dictámenes son contradictorios, el juez nombra a un tercer perito en discordia de esos dos dictámenes. Entonces, pues bastaría que mi perito, y en todo caso el del juez, dijera, no, bueno, pues qué bueno que ese perito dictaminó, pero dictaminó en tanto que todo lo que hay en un expediente clínico contraría a ese médico. Y por eso sí me parece atinable una sugerencia que se hace para que en los estados haya una comisión de arbitraje médico, una comisión que dictamine, porque en el decreto del presidente Zedillo que creó a la CONAMED se establece en uno de los artículos: la CONAMED podrá dictaminar en las averiguaciones del Ministerio Público y en los juicios civiles o penales. Qué bueno que haya una CONAMED en tanto que sea independiente y que garantice dictámenes ciertos. Me parece un poco, sí, absolutamente deseable, pero un poco aventurado, el que se pretenda que el Código Penal diga que no existirá, se pretende que diga, no existirá delito si se presenta una complicación. Aunque no diga esto, ya en el Código Penal dice, no hay delito si sobreviene caso fortuito. Una complicación podría ser un caso fortuito. No, a lo mejor no, en tanto que se hubiese podido prever y evitar, ya no estaríamos, insisto, hablando de caso fortuito, estaríamos hablando de una negligencia o de una impericia, porque no preví, y por no prever no pude en una de esas evitar. No, sí preví y sí quise evitar, pero no obstante no se pudo. Fue un acto de Dios, fue un caso fortuito. Lo que decía, que me parece un poco, sí, muy deseable, pero un poco aventurado, es que en el Código Penal se pusiera que cuando por culpa o por motivo de un acto, cuando por culpa de un médico se causen lesiones o homicidio, y no obstante su naturaleza, cuando por culpa del médico se causen lesiones o homicidios, no se impondrá pena privativa, o sea, no se impondrá prisión. Pero yo aquí me preguntaría, si de a tiro un médico lesiona o mata por culpa, quiere decir por negligencia o por impericia, no por acto de Dios, no por algo que se previó y se pudo evitar, no por algo que fue inevitable, sino porque de a tiro el médico
vaya atendiendo pacientes culpablemente, no se le deba responsabilizar. No, a lo mejor esta historia pudiera ser hasta en detrimento de la propia profesión médica. No, a lo mejor alentaría que médicos fueran practicando con absoluta negligencia, impericia, quiere decir con culpa, y entonces lesionando o privando de la libertad. No se impondrá pena privativa de libertad profesional al profesional de la salud quien por imprudencia ocasione lesiones u homicidio. Bueno, pero de todos modos no habría de a tiro en estricto sentido una privación de la libertad, por lo que ya dije, caución durante el juicio, conmutación de sanciones, pago de multa o una condena condicional. No obstante, me entregaron y me parece muy atinada, pero esto que ya se incluyó en el Código Penal del Estado de México, pero a ver, y ya con esto termino, que dice: no existirá delito cuando los daños a la salud o la vida, lesiones o homicidio, y resumiendo el artículo dice, no tengan como causa determinante la violación de un deber de cuidado. Qué bueno que existe este artículo, qué bueno que nuestro amigo Pedro consiguió eficientemente que se incluyera en el Código Penal del Estado de Hidalgo. Pero a ver, no existirá delito cuando los daños a la salud o la vida no tengan como causa determinante la violación de un deber de cuidado. A mí me parecería que esto que se puso y que se quiere poner en los códigos de la República, en el Código Penal Federal, lo digo críticamente, pero con buen ánimo, ¿no? A lo mejor esto que se puso sobra. Ya está entendido. Porque en el código existe el caso fortuito. El caso fortuito que no tiene como antecedente una negligencia o una impericia. El caso fortuito que es un acto de Dios. Aquí en este artículo se está diciendo eso. Se está diciendo, no existirá delito cuando no haya la causa determinante de la violación de un deber de cuidado. Cuando no haya negligencia, pues sí, o cuando no haya impericia, porque dice que los médicos podían y debían observar según las circunstancias del caso. Si debían observar, debían de cuidar. Bueno, observaron y cuidaron, pues entonces la causa del daño a la salud o la vida no fue una causa productora de un delito, fue al final de cuentas un acto de Dios. Entonces, me parece que la historia está, no se puede evitar, que no se puede evitar el aumento de demandas civiles o denuncias, querellas penales, no se puedan evitar. A lo mejor sí, con una buena comunicación con el paciente, advirtiéndole verbalmente al paciente, pero ya le advertimos en el informe consentido. Yo les quiero, el consentimiento informado, sí. Yo les quiero preguntar, ¿quién de sus pacientes firma después de leer el consentimiento informado? Todos firman lo que les presente, sin leer. Pero ¿y eso cómo impide que el día de mañana? No impide, evita en muchas ocasiones el que no baste que firmen, sino que se les diga verbalmente, se les explique, haya una comunicación. Pero y no obstante, para que no obstante la comunicación, muchos demanden o denuncien. ¿Por qué? Porque al final de cuentas haya una inconformidad, porque al final de cuentas haya un abogado que aliente. Pero repito,
No, lo importante no es que eso aumente, sino lo importante es que eso al final no prospere en tanto sentencias condenatorias. Y no van a prosperar esas sentencias condenatorias si no hubo negligencia, si no hubo impericia, y eso consta en el expediente clínico. Muchas gracias. Sí, claro, claro. A ver, doctor, a ver una mesa redonda. Bueno, ¿sabe qué decía? Cuestionaban su... Mire, yo tengo 42 años de ser abogado del Hospital ABC, abogado externo, el hospital donde Miguel nació. Y además soy consejero nacional y abogado de la Cruz Roja Mexicana.